Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 75. Dios abate al malo y exalta al justo. Te invito a que oremos. Nuestro amante Padre eterno, te agradecemos por el privilegio que nos concedes de estudiar el libro de Salmos. Estas palabras reflejan muchas veces nuestro sentir y nuestro deseo de servirte y permanecer a tu lado. Al estudiar el Salmo 75, pedimos la dirección de tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a entender tu palabra. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. El Salmo 75 es un himno que celebra la liberación de manos del enemigo. Esta fue la experiencia de Israel cuando estaba rodeado por el rey de Asiria, Sennacherib. Casi 200,000 soldados rodeaban a Jerusalén. La desesperación de la gente, del rey y de los soldados israelitas era notorio. El ejército de Israel era mucho más pequeño. El poderío militar de los asirios prevalecería y una derrota segura era para los israelitas. El rey de Israel y su comitiva consultaron a Jehová, y el Señor les dijo que esperaran, que él actuaría y que Sennacherib no entraría a Jerusalén. Y así ocurrió. Esa noche el ángel del Señor vino al campamento asirio y murieron 180,000 soldados asirios, haciendo que Sennacherib se retirara y huyera del lugar. Relato que encontramos en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 34 hasta el 36. Tengamos confianza en el Señor, que Él obrará en el momento justo. Esta experiencia fue la que inspiró el Salmo 75, que se volvió un canto para el culto público. Este salmo se puede leer junto al Salmo 46 y el Salmo 47. Es un salmo con hondo dramatismo, sobre todo en su presentación de Dios como juez justo. Este salmo reprende la impaciencia humana frente al oportuno del castigo impuesto por Dios. Veamos algunas lecciones de este salmo. La primera parte son los versículos 1 al 5. El salmista declara su resolución de ejecutar el juicio. La introducción del salmo es el versículo 1. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Por el uso de la primera persona del plural, nos dice que este salmo se usaba como un canto en el culto público. Se le dan gracias a Dios de manera especial, porque Él está cercano. Dios no está lejos. Dios no es un Dios espectador silencioso de nuestra vida o de la historia de este mundo. Por el contrario, Dios está cercano. Dios interviene en la vida del hombre. Por eso debemos agradecer al Señor. Podemos tenerlo cerca para consultarle, para hablarle, para escuchar sus instrucciones. Pero una vez tenemos ese Dios cercano y experimentamos su amor, este debe ser compartido a otros para que tengan la misma experiencia que nosotros. El canto ahora toma las palabras de Dios y ahora el Eterno es quien habla, versículo 2. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Saben, Él escoge el tiempo oportuno, el más adecuado para sus propósitos. Vayamos al Salmo capítulo 49, versículo 10 y leamos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A veces queremos que Dios haga las cosas ya, y si Dios no corre para hacer lo que queremos,
entonces comenzamos a flaquear en nuestra fe. Recordemos, Dios es sabio y Él actuará en su momento. A veces con nuestra impaciencia queremos adelantarnos a Dios. Leamos Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios sabe cuándo actuar. Por eso en este salmo al comenzar, el Señor dice: yo actuaré en su momento, no te impacientes, espera, yo sé lo que hago, confía en mí, dice el Señor. Sigamos estudiando el Salmo 75 en los versículos 3 y 4. Dice: se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas, Selah. Dije a los insensatos: no os jactéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. Dios tiene un plan, Dios no está improvisando. Dios ha determinado un tiempo para su obrar. Dios hará justicia en el momento oportuno. Puede ser que la tierra parece irse al desastre. Puede ser que veamos que las cosas no tienen solución, pero Dios es el que está al frente. Dios todavía tiene el control de la historia. Dios es quien sostiene este mundo. Confiemos en su dirección, confiemos en su poder, confiemos en su sabiduría y dejémoslo obrar en su debido tiempo. Él sostiene este mundo. El Todopoderoso hace que todo funcione. Por eso debemos aprender a esperar en Él. Ahora, el Señor se dirige a los impíos que han traído ruina y dolor, porque en su momento Él intervendrá. Leamos el versículo 5. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Los impíos pueden alardear, lanzar palabras desafiantes como lo hizo Sennacherib ante el pueblo de Israel, pero la arrogancia morderá el polvo cuando Dios intervenga oportunamente. La segunda sección de este salmo son los versículos 6 al 10, y el salmista reprende al impío y concluye con la resolución de alabar a Dios. Ahora, el canto expresa una advertencia divina a los hombres soberbios. Leamos los versículos 6 y 7 del Salmo 75. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. La seguridad no viene de los grandes planes que tengamos. La victoria no se debe siempre a la mejor estrategia militar. La carrera no siempre la gana el que parece tener más fuerza, porque la victoria verdadera solo la da Dios. El Señor abate en el polvo la soberbia y el orgullo de los hombres. La verdadera victoria viene de Dios. Dios está preparando su cáliz para los impíos. Leamos el versículo 8. La copa está en la mano de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mixturia, y él lo derrama. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La figura de una copa en la mano de Dios, donde está el juicio divino, es una figura que también encontramos en Apocalipsis capítulo 16, el verso 1, donde dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, su juicio contra los impíos es seguro. Dios los destruirá. Si leemos este versículo del Salmo en la versión de la traducción del lenguaje actual, podemos leerlo así: Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo, y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Así que la soberbia, el orgullo, el gran ejército bien armado y preparado de Sennacherib no les sirvió de nada. Dios intervino en su momento y el orgullo del hombre fue derrotado. Así será en el tiempo del fin. Cuando parece que los malos triunfan, Dios interviene en su momento
y todos beberán el cáliz de la ira de Dios. Entonces viene la intervención de un solista en la conclusión del Salmo 75. Veamos el versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Cuando se experimenta el poder de Dios, lo natural es alabar a Dios por su bondad. Tras la liberación del pueblo de Israel de una derrota que parecía inminente, el pueblo de Israel entonces ahora canta con alegría. Por eso el salmista dice, yo siempre alabaré al Señor. Veamos el versículo 10. Quebrantaré todo el pueblo de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esta es la razón de la alabanza. Dios interviene en favor de sus hijos en su tiempo. Veamos este versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. La soberbia de Sennacherib fue destruida en un momento. La fe del pueblo de Dios fue fortalecida. Su prosperidad estaba asegurada en Dios. Por eso es que no debemos ser impacientes. Debemos esperar la intervención divina. Los planes de Dios no conocen premura ni se atrasan. Dios obrará en el momento oportuno. Apreciado amigo y hermano, uno de los más grandes defectos que tenemos los humanos es la impaciencia. Queremos que las cosas sucedan pronto, queremos que todo se haga en nuestro tiempo, y a veces esa impaciencia, como en el caso de Abraham, nos lleva a tomar decisiones o atajos que lo único que traen son problemas. Debemos aprender a esperar en Dios porque Dios obra en el tiempo justo. ¿Tenemos tanta confianza en Dios para esperar en Él? Pues te invito, pon tus planes y angustias en las manos de Dios. Confía en Él y espera que Él intervenga en el tiempo que ha determinado. Desarrolla verdadera fe en el Dios eterno. Que el Señor te acompañe y te bendiga hoy, es mi oración por ti. Amén.